Bien, buenas tardes. Bueno, voy a explicar un poco cómo trabajar en la hoja croquis para que sea un poco más cómodo y ustedes practiquen su mano alzada. Bien, ustedes acá tienen la hoja, que es un tamaño de doble oficio, al cual lo van a tener que recortar, ¿sí?, en tamaño 3. Bien, ustedes tomen como referencia, ¿sí?, un vértice bueno del cuadriculado y no por ahí el excedente que a veces presenta la hoja. Se ponen un vértice bueno y miden 42 de ancho, ¿sí? Lo marcan, y 30 de alto. La hoja 3 en sí tiene 29,7, pero para redondear, ¿sí?, y ser exactos, vamos a usar 30, así llegamos a tope de un cuadriculado. Usamos el cuadriculado en una hipótesis en la que este mismo cuadriculado mide 5 por 5 milímetros, ¿sí? Bien, medimos 42, ¿sí? Trazamos o marcamos nada más, cortamos, ¿sí?, y el excedente lo borramos, ¿sí? En su caso sería cortar. Lo cortan, ¿sí?, ya no sirve, lo descartan ese pedazo de hoja y ahí ustedes ya tienen su hoja croquis. Proceden a hacer el recuadro, ¿sí? Se acuerdan que tienen 1 centímetro de separación. Trazan y siempre van trazando por la línea, ¿sí?, del cuadriculado. O sea, tienen 1 centímetro caso. Y después suben por línea de cuadriculado. Otra vez, nunca hagan esto, ¿sí?, porque van a necesitar una regla o les va a salir torcido si lo hacen a mano. Si ustedes lo hacen a mano con lápiz y con la hoja, ¿sí?, van a trazar justo por ahí todo derechito. Lo hacen más lento, así les sale desde el otro punto, también otra vertical, si tienen 1 centímetro antes, y después ya la horizontal y cierran. Ahí tienen el recuadro de su hoja, ¿sí? Después, desde este vértice miden 17,5, ¿sí? 17,5, miden 17,5 y desde ese punto saben que tienen que hacer 5, ¿sí? 5, me falta medio más. Bien, puede ser que cuando ustedes midan ese 17,5 de por acá, supongamos, ¿no? Y ustedes saben que en croquis tienen que dibujar con su mano, entonces se van a correr un poco más, ¿sí?, exceder un poquito más para poder trazar por el cuadriculado. Bien, entonces ahí subieron 5 y ya cierran con el 17,5. Sí, esto era para que sepan nada más la medida. Y de ahí ustedes comienzan a armar su rótulo, ¿sí?, según como les pasé, y siempre ayudándose con el cuadriculado. Bien, y al momento de escribir, por ejemplo, los títulos, ¿sí?, siempre cuando escriban se tienen que hacer líneas para los renglones, ¿sí?, tanto mayúsculas como minúsculas, como se los indiqué cuando hicieron la carátula. Bien, entonces vamos a comenzar con Etilab, ¿sí? Yo voy a escribir y vamos a usar como altura, ¿sí?, para que todos puedan escribir dentro del cuadriculado 1 centímetro, que serían 2 cuadrículas, ¿sí? Entonces escribimos Etilab, obviamente siempre centrado, ¿sí?, y yo esto lo tengo que tener acá. Bien, ven que respeta estas 2 líneas, ¿sí? Nunca escriban haciendo esto, digamos, cuando ustedes dibujen en su croquis, muchos hacen esto, ¿sí? O hacen uno más grande, después uno más chico, y como que no está bien, ¿sí? Tiene que ser todo de un tamaño constante. Y por eso tenemos que usar lo que serían, no sé qué se fue. Sí, ustedes tienen que usar siempre lo que serían los renglones
de la cuadrícula. Bien. ¿Qué pasa acá? Acá ya no tenemos ayuda para hacer los renglones, ¿sí? Porque la única línea de la cuadrícula está acá. Entonces, si tenemos una altura de 1, ¿sí? Y nuestra letra es de 5, nos quedaría 2,5 para cada lado. Entonces medimos, nos separamos del borde, siempre hay que separarse del borde, y realizamos estas líneas auxiliares en lápiz 2H, ¿sí? 2H, y lo trazan a lo largo del rótulo. Y ahí sí vuelven a escribir, ¿sí? Acá iría año de división, tamaño de letra 3.5, año, ¿sí? Toma lo ¿sí? Lo ubican entre sus renglones, ¿sí? Y siempre sepárense del borde, ¿sí? A mí por ahí me falló acá, ¿sí? Se separan del borde y mantienen constante la altura de letra, ¿sí? En este caso 0,5. Y ya después acá al lado, ¿sí? Va a pasar lo mismo. Si arrancan, acá iría profesor, ¿sí? Sí. Disculpen esta desprolijidad, que es un problemita de acá, digamos, ustedes tienen que dibujar entre estos, ¿no? Y ya tendrían alineado, ¿sí? Esto con esto, los dos, ambos, y así lo mismo van a plantear cuando escriban acá, ¿sí? Hacen sus renglones de referencia, ¿sí? Con un trazo muy fino de 2H, ¿sí? Y lo, digamos, queda, pero más que nada ustedes tienen que usarlo para practicar la altura de su letra, ¿sí? Porque ya después en lámina, por ejemplo, esto se va a borrar, ¿sí? Y ya queda solamente la letra. Bien, en el caso de que ustedes quieran hacer minúscula, ¿sí? Acuérdense que la minúscula es un 60% de la mayúscula. Entonces ustedes van a tener que, si tienen una altura de 5 de mayúscula, su minúscula va a ser de 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pero ustedes tienen que decidir cómo van a escribir, si todo mayúscula o todo minúsculo, ¿sí? No, ¿sí? XX, ¿sí? Por ahí, acá el CAD tiene otro formato de letra, pero ustedes tendrían que respetar esa altura, ¿sí? Y así ven como el CAD en la computadora tiene un formato que, digamos, todo está al mismo nivel, ¿sí? Todo está en la misma línea. Y ustedes tienen que dibujar igual, ¿sí? O escribir igual. Bien, ese es el trabajo en croquis, ¿sí? Después, si quieren, pueden plantear esta línea, es opcional. Y como los últimos trabajos que estamos haciendo, cuando dividen en 4 la lámina, ¿sí? En el último trabajo que hicimos, nosotros tenemos acá 38,5. 38,5 dividido 4, sí, nos da 9,62. Y en sí, para ser por ahí un poquito más práctico, vamos a redondear a 9,5. Entonces, vamos a hacer para el primer cuadrante, ¿sí? 9,5. Y de esta manera nos hace coincidir con la línea de la cuadrícula, ¿sí? Esto lo borramos, no sirve. Siempre, ¿sí? Teniendo como referencia la línea de la cuadrícula. Y de nuevo lo vamos a trazar a 9,5, ¿sí? O si quieren le vamos a dar 10, ¿sí? Le damos 10 a los del medio y ya nos quedarían 9,5 por ahí, acá al extremo.
Pero repito de nuevo, siempre utilicen como referencia el cuadriculado, ¿sí? Y cuando tengan que hacer, por ejemplo, las vistas, y cuando hagan el eje, utilicen de nuevo ese cuadriculado, hagan tac, tac, ¿sí? El vertical utilizan la mitad de esto, ¿sí? Por ejemplo, acá cuánto tenemos. Tenemos 8,5, bueno, vamos a usar 8 por ahí, ¿sí? 8 y hacemos otra línea a 4, ¿sí? Y después ustedes cuando hagan sus vistas se tienen que separar siempre medio cuadradito, ¿sí? Del borde. ¿Vamos? ¿Sí? Siempre se separan medio cuadradito, medio cuadradito. Primero, lo primero es hacer los ejes. Y después cuando ya posicionaron el primero, ¿sí? Ven que queda bien. Toman la misma referencia, ¿sí? Agarran su lápiz, ¿sí? Y de nuevo trazan 8. Y por ahí acá me va a quedar. ¿Sí? Lo centran, ¿sí? Y de nuevo también buscan la mitad de ese 8, ¿sí? Que estaría por acá. Y copian, digamos, o bueno, en su caso, dibujan la línea vertical, ¿sí? Y comienzan a dibujar la figura. En el caso cuando tengan una perspectiva, ¿sí? Y no tengan la escuadra o no quieran usar la escuadra, pueden realizar lo siguiente. Buscan un punto cualquiera, ¿sí? Por ejemplo este, un vértice cualquiera, y vamos a tomar como hipótesis que dos cuadraditos en horizontal y uno en vertical son 30 grados, ¿sí? Y entonces acá van a tener 1, ¿sí? 2, 3, ¿sí? Después acá, si subimos 3, ¿sí? Y hacemos 1, 2, 3, perdón, 3 y cerramos, ¿sí? 1, 2, 3, 3 para abajo, ¿sí? Y cerramos de esta forma, ¿sí? Y ustedes ya digamos, lo fundamental de esto es que ustedes practiquen su mano alzada y sean más prácticos empleando, ¿sí? Ayudándose con el cuadriculado de la hoja, ¿sí? Y no utilizando la regla o el tablero donde ustedes agarran y miden, por ejemplo, no sé, ¿dónde ponen el eje? Bueno, lo ponen así. Y después miden medio centímetro, pero ese medio centímetro le dio por acá. Y entonces ya la figura les comienza a desvirtuar todo el orden de la cuadrícula, ¿sí? Si ustedes comienzan por algo conocido, ¿sí? Ya tienen como referencia que el ancho de la pieza, por ejemplo, va a ser este, ¿sí? Tenemos tantos cuadraditos que nos ayudan como guía, y si en cambio hacemos esto, arrancamos por la mitad de uno, la mitad del otro, ya cuando tengamos que dibujar el otro, en la otra vista también va a pasar lo mismo, vamos a tener que desplazarnos y va a estar todo desfasado, ¿sí? Por eso ayúdense con el orden de los cuadraditos. Y lo de la perspectiva es una guía más para que ustedes puedan practicar su mano alzada, ¿sí? Después los de atrás también lo harían con el mismo método y lo completarían. Bien, ¿se entendió? Por favor, ayúdense de los cuadraditos, escriban, respeten un formato de letra ustedes mismos. Si quieren escribir todo mayúscula, hagan todo mayúscula. Si quieren escribir mayúscula y minúscula, hagan todo mayúscula y minúscula. ¿Sí? Gracias.